y bienvenidos a este video. Abordamos en este tutorial el análisis de una serie de 3 preguntas que aparecieron en uno de los más recientes exámenes del ICFES Saber 11 en el área de Ciencias Naturales y que se formulan a partir de esta información. Dice en el texto: las centrales hidroeléctricas se construyen en regiones con un relieve favorable, como una montaña o cascada, para que su funcionamiento, que se basa en la ley de la transformación de la energía, sea más eficiente, pues esta transforma la energía potencial gravitacional y cinética en la energía eléctrica que comúnmente utilizamos. Ver figuras 1 y 2. Estas centrales hidroeléctricas, en algunos casos, pueden llegar a ser dañinas para los ecosistemas que la rodean. Uno de los problemas es que la velocidad y cantidad de agua que va de la hidroeléctrica hacia abajo disminuye, lo cual genera cambios en el caudal de los ríos y afecta a las especies vegetales y animales que la habitan, porque los sedimentos que se transportan por el río no llegan en igual proporción a como lo harían normalmente. Veamos la primera pregunta que se formula a partir de este texto y que dice en el enunciado: de acuerdo con las figuras 1 y 2, ¿en cuál de las dos plantas hidroeléctricas es mayor la energía potencial gravitacional del agua en la parte superior? Y aparecen las opciones de respuesta. Antes de analizar las opciones de respuesta, analicemos la situación en sí. Se observa que la altura del agua en la parte superior de la presa es mayor en el relieve 2. Eso nos lo indican estas cotas. La altura del relieve 1 es menor que la mostrada de la altura en el relieve 2. Recuerda que la energía potencial está sintetizada en la fórmula M por G por H, donde M es la masa, G la constante de la gravedad y H representa la altura. Al aplicar en el relieve 1 la fórmula, se configuraría de esta forma, indicando que la altura es 1. Y al aplicar al relieve 2, se configuraría así, indicando de paso que la altura del agua en la parte superior del relieve 2 es 2, es mayor. De donde se deduce que, al comparar las fórmulas, la que corresponde a la figura 2 es mayor, siendo entonces la energía potencial gravitacional del agua en la parte superior mayor en la presa ilustrada en la figura 2. Con esta información descartamos las opciones A y B, que afirman que la energía potencial es mayor en la del relieve 1. De igual forma se descarta la opción D, porque indica que las energías son iguales, cuando se demuestra desde la fórmula que es superior en el relieve 2, como se indica en la opción C, siendo entonces esta la respuesta correcta. En la del relieve 2, porque posee una altura mayor del nivel del río. Analicemos la segunda pregunta de la serie. Según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas podría resolverse según el ámbito de las ciencias naturales? Y aparecen las opciones de respuesta. Analizaremos opción por opción para ir descartando e identificar la opción correcta. Vamos con la opción A. ¿Cuál sería el impacto social generado por la hidroeléctrica sobre las comunidades campesinas que residen cerca de esta? Esta opción se descarta porque se formula desde el ámbito de las ciencias sociales al preguntarse precisamente por el impacto social que genera el funcionamiento de la hidroeléctrica en las comunidades campesinas. La opción B dice: ¿cuáles ecosistemas se afectarían por el bajo nivel de sedimentos en la parte inferior de la central hidroeléctrica? Esta sí es una pregunta que se formula desde el ámbito de las ciencias naturales al cuestionarse sobre el impacto al ecosistema que genera la hidroeléctrica, siendo esta la posible opción de respuesta correcta. Sin embargo, recomendamos analizar las dos opciones restantes. La C dice: ¿qué valor monetario tendría que las centrales hidroeléctricas fueran menos dañinas para los ecosistemas aledaños? Al cuestionarse por el valor monetario, una pregunta como estas se debe formular desde el ámbito de las ciencias económicas y administrativas. Se descarta también esta opción,
Y finalmente se descarta la opción D que dice, o formula la pregunta, ¿se afectarían las costumbres de las personas que viven cerca de la central hidroeléctrica si ésta dejara de funcionar? Una pregunta que se formularía desde las ciencias sociales en el aspecto antropológico y sociológico. Así que se reconfirma la opción B como la correcta. Pasemos ahora a la última pregunta de la serie, la número 3, que dice en el enunciado. Respecto a la afirmación de que los sedimentos no llegarían en igual proporción a como lo harían normalmente, ¿cuál podría ser la causa por la que se generaría esta situación? Y aparecen las opciones de respuesta. Opción A. La rotación de las aspas de la hidroeléctrica trituran los sedimentos haciéndolos más pequeños. Debe recordarse que el sedimento es el conjunto de partículas sólidas que queda depositado en el fondo del río. Eso se debe interpretar como que el hecho de que eventualmente la rotación de las aspas de los generadores triture los sedimentos o los cuerpos sólidos que los conforman no reduzca su cantidad. Simplemente llegarán más triturados. Por eso descartamos esta opción. La opción B dice, el volumen de agua que sale de la hidroeléctrica es mayor al que ingresa. Se descarta esta opción porque el volumen de agua que ingresa a la represa es el mismo volumen que sale de ella. Recuerda que el agua lo único que hace es que con la energía cinética que tiene en su caída, mueve las aspas de los generadores y continúa su flujo. Descartamos también esta opción. La opción C dice, la central hidroeléctrica funcionaría como un tipo de retenedor de los diferentes sedimentos. Esta sí podría ser una causa que haga que la cantidad de sedimentos sea menor al salir de la presa, pues muchos de estos pueden quedar entrampados en los muros de la represa, en las cavernas de circulación o en cualquier otra parte de las estructuras que compone la represa. Así que esta puede ser la opción correcta, pero analicemos la última opción, la opción D. Esta dice, la presión dentro de la central hidroeléctrica destruye los sedimentos. Es importante indicar que en las centrales hidroeléctricas el agua se transporta de la presa a la turbina mediante una línea de presión. Esta línea de presión no destruye el sedimento, lo puede llegar a triturar, pero no es posible que lo haga desaparecer. Finalmente, el agua volverá al río con el sedimento. Así que la causa probable es la expuesta en la opción C. La central hidroeléctrica funcionaría como un tipo de retenedor de los diferentes sedimentos, de tal forma que se reconfirma esta opción. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y hayas despejado tus dudas en lo que tiene que ver con este tipo de preguntas en el área de ciencias naturales, componente ambiental. Si quieres saber más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.